Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo espacio de Camino a la Transformación. Nuevamente hoy con ustedes, soy Jesús Zárate, que desde la ciudad de Los Ángeles, junto a mi esposa, tenemos la hermosa oportunidad de servir al Señor. En esta semana estamos hablando acerca de tesoros en el cielo. Y hoy quisiera invitarles a analizar acerca del temor de Jehová es nuestro verdadero tesoro. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 6, nos dice la palabra de Dios: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia y la salvación, y el temor de Jehová será tu tesoro. Quisiera invitarles inicialmente a pensar, un tesoro es aquello que es valioso, y como es valioso, uno generalmente lo que hace es guardarlo muy bien. ¿Por qué lo guarda? Pues porque uno no quiere que se le pierda. Por el contrario, uno quiere mantenerlo y para uno es algo realmente que cobra muchísima importancia. Resulta que en la vida del ser humano existen diferentes tipos de temores, de miedos. La mayoría de ellos, desafortunadamente, son temores nocivos y malos. Temores que, lejos de ayudar al hombre a salir adelante, le llevan a cada día vivir una vida, y especialmente una vida cristiana llena de derrotas, de frustraciones y de amarguras. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La Biblia nos advierte que el temor del hombre pone lazo, y esa es una triste realidad. Muchas personas viven cayendo en sus temores, en sus miedos. Son presa o víctima de todo aquello que le genera temor en su vida. Y como un día lo dijo Job, el temor que me espantaba me ha venido. Qué tremendo es que los miedos o temores que muchos seres humanos tienen es lo que finalmente le terminan afectando en su propia vida. Cada tipo de temor trae una consecuencia. Por lo tanto, nosotros debemos de mirar muy bien cuál es el único y verdadero temor que debe de haber en nuestra vida, y más hoy como cristianos que somos. Hoy quisiera invitarle a pensar en 3 temores específicamente. No son los únicos, existen más. Pero llamo su atención a estos 3 tipos de temores. El primero de ellos es el temor a las circunstancias. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, la Biblia nos relata uno de los milagros más extraordinarios que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y fue aquel momento cuando el Señor Jesucristo caminó sobre el agua. Creo que todos recordamos ese pasaje. Pero hay un momento que para mí es muy, pero muy importante. Y fue cuando su discípulo llamado Pedro ve al Señor caminar sobre el agua y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también pueda caminar sobre el agua. A lo cual el Señor le responde: ven. Y la Biblia nos relata que por un instante, y yo quiero que no olvide este punto, por un instante Pedro pudo caminar por encima de lo imposible. Caminó sobre las aguas. ¿Cuál era la clave? Dice la Biblia: para ir al Señor. Pero específicamente el verso 30 yo quiero que lo leamos. Dice la Biblia: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué podemos observar aquí? Cuando Pedro dejó de mirar al Señor y empezó a ver el fuerte viento, cuando empezó a ver las circunstancias que había a su alrededor, las circunstancias eran muy fuertes, eran negativas, y esas circunstancias empezaron ¿a qué? A hundirlo,
Así pasa con la vida de muchos hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios mira las circunstancias, cuando mira los problemas y las adversidades, esas circunstancias terminan por hundirle. Cuando recordamos también en el libro de Jonás, dice que Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Se montó, llevó en un barco que lo llevaba a otro lugar. Aconteció que vino una tormenta y cuando estaban en medio de esa tormenta dice que el temor invadió a todos los que estaban en aquel barco. Usted dirá, pero pues claro, en una tormenta es obvio que uno tiene temor. Pues claro, hay circunstancias. Las circunstancias a uno le llevan a tener algún tipo de temor. Pero si usted no maneja sus temores, sus miedos en la presencia de Dios, esos temores terminan por hundirle como le pasó tanto a Pedro como finalmente Jonás, aquel siervo de Dios que fue echado al mar. Otro tipo de temor es el que el hombre siente hacia los demás, especialmente hacia el qué dirán. Cuando en mi corazón y en mi vida yo vivo pendiente de qué dirán los demás, qué pensarán, qué opinarán de mí, ese temor me lleva a mí a no vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, está en el Evangelio de San Juan, capítulo número 7. El Señor Jesucristo estuvo presente en una de las famosas fiestas judías, que era la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta había mucha gente que quería acercarse al Señor. Pero ¿sabe por qué no se acercaban? Porque tenían temor de los judíos y especialmente temor de los fariseos. Si usted analiza en el Evangelio de San Juan capítulo 7 versículo 12 dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Y sabe qué pasaba? Muchos, dice, no se acercaron a él por el temor a los judíos. Por eso dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Qué tremendo era que muchos querían acercarse al Señor, pero el temor de otras personas o el miedo a qué dirían los otros le llevaba a quedarse callados. También me hace recordar lo que le aconteció a otro gran hombre en la Biblia. ¿Recuerda usted a Nicodemo? Nicodemo fue a visitar al Señor, pero tuvo que irlo a visitar de noche. ¿Y sabe por qué? Porque tenía temor a los judíos. Y así sucede en la vida de muchos hijos de Dios. Tristemente, permiten que el temor o el miedo sea el que invada sus corazones. Pero el tercer temor del cual quisiera invitarle a pensar en este nuevo día es el verdadero, único y real temor que un hijo de Dios debe tener. Y se llama el temor de Dios. En el libro de Proverbios, y quiero invitarle a que usted lea muy bien Proverbios, porque Proverbios es el libro por excelencia que me habla acerca del temor de Jehová. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Un verdadero temor para un hijo de Dios es el temor a Dios. El capítulo 9 de Proverbios, versículo 10 me dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Qué tremendo es entender que el temor de Dios produce sabiduría. En el capítulo número 10, versículo 27, me dice que el temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Dios produce vida. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 me dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Qué tremendo, familia, que entendamos cuántas bendiciones, cuánta vida hay en el verdadero temor a Dios. Por eso le invito en esta mañana, para que usted y yo en esta vida tengamos un solo temor, el temor de Dios. Es un temor limpio, es un temor que no me lleva a la derrota,
si no me lleva a vivir una vida con sentido y con felicidad. La invito para que juntos oremos en esta mañana y nos acerquemos delante de nuestro Padre Dios. Amado Dios, hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo murió, no solo por nuestros pecados, también murió para que hoy nosotros fuésemos sanados. Fuésemos sanados de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras dudas y de toda inseguridad que se genere en nuestra vida. Te pido en este nuevo día que tu único y verdadero amor me lleve a vivir en el verdadero temor, el temor a ti. Ese temor que es vida y que me permite caminar por el sendero de la vida, teniendo una vida abundante. Ayúdame hoy a mirarte con los ojos de la fe. Ayúdame a entender que hoy tú me das una oportunidad de empezar un nuevo día, contando con tu eterna presencia de amor, y que nada ni nadie me podrá separar de tu infinito amor, poder y bondad. Gracias por este nuevo día y gracias por todo lo que seguirás haciendo. En el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.